en Contacto Directo. El asambleísta Daniel Mendoza por Manabí, coordinador de la bancada de Alianza País y Aliados, con el apoyo de asambleístas de varias bancadas, ha presentado un proyecto de resolución al Pleno para que autorice a la presidenta de la Asamblea pedir una acción de interpretación a la Corte Constitucional del anexo 3 del referéndum de febrero pasado sobre el régimen transitorio del Consejo de Participación Ciudadana, respecto a evaluar a las autoridades nombradas por el Consejo cesado en funciones. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero que nada, que esta entrevista sirva un poco para aclarar una postura que bajo ningún concepto es en contra del proceso de evaluación que tiene que llevar adelante el Consejo Transitorio a las autoridades designadas, como usted lo acaba de decir, por el Consejo cesado. Esta postura básicamente es a favor de un mejor Ecuador que garantice, obviamente, el Estado de Derecho y que garantice que se respete el debido proceso en todo el accionar de las diferentes instituciones. Por lo tanto, en realidad, cuando hemos planteado este cambio del orden del día a la presidenta de la Asamblea, lo hicimos con la lógica de que se consulte a la Corte Constitucional cuál sería el alcance que tiene el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, porque al no existir norma pertinente sobre la materia, solamente es la Corte Constitucional la que podría delimitar y circunscribir ese alcance. Pero veamos esta interpretación. La interpretación es del anexo 3 de la enmienda constitucional sobre las atribuciones del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana. Ahora, ¿por qué es necesaria? ¿Hay el riesgo de que el Consejo Transitorio lo aplique erróneamente o de que se afecte políticamente a Alianza País o el correísmo o la corrupción? No, Alfredo, existen alertas muy claras y preocupantes, pero sí quisiera dejar absolutamente claro que esto no se trata de defender a nadie. En base a su introducción, acá no se trata del Consejo de la Judicatura. Yo creo que en el caso del Consejo de la Judicatura, Gustavo Vial debe ser llamado a juicio político y debe procesarse a través de la Asamblea Nacional. Eso es lo que debemos hacer como la primera función del Estado, pero también debemos exigir que sea la primera función del Estado la que haga su control político sobre el Consejo Transitorio, porque el Consejo Transitorio es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como está establecido en la Constitución, como está establecido en la ley, más lo que dice el anexo 3. Por lo tanto, ellos deben circunscribir su accionar a ese mandato. Ese es el mandato popular. Ahora veamos el mandato. El texto dice claramente que el Consejo en Transición evaluará el desempeño de las autoridades designadas por el Consejo cesado. Eso es importante, la palabra consejo cesado, porque hubo uno que fue cesado y hubo otros antes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay en funciones autoridades designadas por el consejo anterior al que fue cesado, se les ha vencido el periodo a esas autoridades, están con funciones prorrogadas o son parte de cuerpos colegiados que deben ser evaluados. Por supuesto, usted lo acaba de decir, el mandato es claro y la palabra cesado limita el accionar del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio a evaluar el desempeño y cesar anticipadamente en las funciones a aquellas autoridades que fueron designadas por el Consejo cesado. Pero tenemos que actuar, como lo ha dicho la presidenta de la Asamblea, de manera colaborativa con las demás instituciones del Estado para realmente combatir esta corrupción tan nefasta que le ha hecho daño al país. Pero ¿cuáles son? Es importante saber cuáles son los que estarían fuera de los que que no fueron nombrados, digamos, por el Consejo cesado. ¿Quiénes son? Es que repito, Alfredo, aquí no se trata de dar un nombre o dar una lista de autoridades que no son sujetas a control, o en este caso sujetas a evaluación del Consejo Transitorio. Se trata de dejar absolutamente claro que nuestra postura, en este caso, el daño tan profundo que le ha hecho al país, el autoritarismo, el acaparamiento de poder, todo lo que ha venido siendo las prácticas correístas del gobierno anterior, hoy aparentemente se estarían replicando en un Consejo Transitorio que tiene una responsabilidad inmensa con el país, porque es la responsabilidad de recuperar la institucionalidad del Ecuador, pero no se recupera la institucionalidad con más acaparamiento de poderes. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser muy transparentes en nuestra postura y en realidad yo me rehúso a aceptar que debamos nosotros como ecuatorianos limitarnos
obligarnos a elegir entre el correísmo o el anticorreísmo. Me parece que puede haber perfectamente una tercera vía, que es construir un mejor Ecuador, en donde todos trabajemos en realidad por el bien de las familias ecuatorianas y dejemos a un lado estas malas prácticas del pasado. Eso es lo que ahora estamos viendo. Y ahora, pero la Asamblea tiene que decidir, y en la Asamblea cuál sería el ambiente, porque hay algunos que están a favor, otros en contra, pero si la Asamblea no trata este asunto, de todas formas parece que la Corte va a tratar el caso a pedido del Consejo de la Judicatura. Veamos lo que dijo ayer Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Transición, al respecto del pedido del Consejo de la Judicatura. Esperamos conocer el escrito que ha presentado el doctor Yal y sobre todo la resolución que respecto a ella tome la Corte Constitucional. Yal y toda su caterva de cómplices de la violación permanente de los derechos humanos no nos va a detener. Cumpliremos el encargo del pueblo, pase lo que pase. Ahora, para que la interpretación de la Corte Constitucional no salve de evaluación a esas autoridades, entonces tiene la Asamblea que dar paso al juicio político o al Consejo de la Judicatura, según usted ya lo dijo. Es que esto no se trata de salvar a nadie, haría totalmente mal, sería un accionar nefasto también para el Ecuador, que un pronunciamiento de la Corte salve a alguien. Acá se trata de actuar siempre en derecho. La Asamblea debe procesar los temas y es mi criterio de que debemos tratar el tema del juicio político al Consejo de la Judicatura, porque nos corresponde hacerlo en derecho, siempre respetando el derecho a la defensa del sujeto enjuiciado, en este caso. Por lo tanto, esa es la responsabilidad que tiene la Asamblea Nacional, pero también debemos dejar claro que el Consejo Transitorio no se constituye en el poder constituyente, ni originario ni constituido. El Consejo Transitorio es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como lo establece la Constitución, como lo establece la ley, más el anexo 3. Por eso, esa palabra transitorio lo que hace es que deja claro de que de manera transitoria estarán en funciones hasta que se elija en las próximas elecciones seccionales el Consejo Definitivo. Y más que nada que solo durante 6 meses puede hacer la evaluación que dé paso a remociones y nuevos nombramientos. Eso es todo, Alfredo. Pero por eso le digo, ¿cuándo se trata este asunto en la Asamblea? ¿Hoy día? A ver, por un tema de salud yo no puedo ir hasta la capital el día de hoy, pero conversado con la presidenta de la Asamblea el día de ayer, hemos acordado en que no se va a presentar para esta sesión de pleno el cambio del orden del día y que veremos para una siguiente sesión de pleno de conformidad a un procesamiento de este tema dentro del bloque y que se pueda tomar una decisión al respecto. Pero lo que tiene que quedar absolutamente claro es que el solo hecho de que este tema ya esté en el debate público, el solo hecho de que este tema se debata ya en este medio, en estos espacios, es bastante, porque estamos garantizando que existe un control cruzado de las diferentes instituciones. Y vuelvo y repito, todos los ecuatorianos, en especial las nuevas generaciones como la mía propia, estamos altamente decepcionados de lo que ha pasado en los últimos años con el gobierno anterior, esas prácticas nefastas, esa corrupción tan campante. Eso nosotros lo vamos a rechazar y lo continuamos haciendo, pero no podemos caer en una lógica de acaparar poderes ahora para corregir el acaparamiento de poderes del pasado. Eso es nefasto. Pero también es verdad que el Consejo de Transición entiende que debe evaluar a todos, y así también lo han entendido la Comisión Nacional Anticorrupción, sectores de oposición y también de la ciudadanía. Esto se acordó en los diálogos previos, a esto me refiero al anexo 3, en los diálogos previos a la consulta popular, o nunca hubo acuerdo alguno sobre el texto de ese anexo 3. Nunca hubo ningún diálogo al respecto. Esto fue una propuesta que vino desde el Ejecutivo, pues, y evidentemente la Corte, al no pronunciarse al respecto, al dejar vencer los plazos, pues se dictaminó un informe favorable, básicamente, y por eso se procedió de manera legítima a tener una consulta popular que realmente es la voluntad del soberano. La voluntad del pueblo ecuatoriano es corregir, es recuperar la institucionalidad. Antes de la consulta popular, el texto solamente fue impugnado por el correísmo. O sea, eso es verdad, los argumentos que usted señala, pero esos argumentos se ponen en duda cuando uno dice, ¿y cómo es que los que más reaccionan en contra son los correístas? Es que, repito, yo me rehúso como joven, como asambleísta, como legislador, como representante de mis mandantes, me rehúso a aceptar que hoy nosotros como ecuatorianos tengamos que limitarnos a elegir entre el correísmo y el anticorreísmo, cuando debemos pensar en un mejor Ecuador. Yo creo que la venganza, Alfredo, la venganza no construye más democracia. Por lo tanto, acá lo que tenemos que nosotros hacer es garantizar que la primera función del Estado está expectante y va a ejercer su control político sobre las acciones de todas las entidades. En este caso, el Consejo de Participación Ciudadana
Ciudadana es eso, es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que de manera transitoria estará haciendo una labor específica, encomendada por el soberano a través del anexo 3, y eso es lo que pedimos que se respete. Si no se procesa finalmente este cambio del orden del día, si no se llega a hacer la consulta o a interponer el recurso de interpretación ante la Corte Constitucional, ya hemos ganado mucho tan solo trayendo esto al debate, porque las alertas son claras. A mí me preocupa, lo que el día de ayer el Consejo de Participación hizo, porque a todas luces ya existen criterios de diferentes juristas, de diferentes constitucionalistas, que demuestran de que acá no se trata de defender a nadie. Bueno, eso está claro, de que hay un debate, esperemos que se resuelva. Y hay preocupación nacional sobre el autoritarismo, el totalitarismo que se está dando simplemente con esta consigna de aparentemente bajarse a todos, cortar todas las cabezas, lo cual no estaría mal si se hace realmente en derecho, si se hace respetando el debido proceso y si se recupera la institucionalidad realmente de manera proba. Entonces, ¿qué significa lo que tienen que hacer el Consejo Transitorio? Iniciar los procesos de designación, los concursos necesarios para llegar a tener autoridades realmente probas. Una regla del correísmo, ese es el problema. En todo caso, hay mucho todavía que hablar sobre esto. Daniel Mendoza, coordinador de la bancada Alianza País y Aliados, gracias por acompañarnos en contacto de esto.